A vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Yo le invito a orar en esta hermosa mañana. Y créame lo que yo ahorita estoy con sueño, porque ya estoy durmiendo, debo estar durmiendo. No me adapto todavía a este uso horario. Y tengo un sueño muy pesado, quiero dormirme. Pero primero Dios, por el bien de ustedes, que hay que predicarles, hay que permanecer despierto. Voy a pedir a Danilo que pase hasta acá, me ayude en esta oración. Oremos. Eterno y sabio Dios, no hay otro más grande que usted, mi Dios. Usted es el Dios que nos trajo, Señor, hasta este lugar. Trajo a este ministro en su propósito, Señor Dios de la gloria, en su divinidad, Señor, y en su amor, en su misericordia y en su gracia. Que este hombre hoy predique tu palabra con la autoridad que usted le va a dar, con la ciencia y el conocimiento suyo, Dios Todopoderoso. Utilice sus labios, Dios de la gloria. Todo lo que es Él, utilízalo de Él. Toda su fuerza, Dios de la gloria, para que hoy predique tu palabra, Dios de la gloria. Esa inspiración que tú das a los hombres, se la des a este hombre hoy, Dios Todopoderoso, para que sea de enorme bendición a los que estamos aquí en este lugar y a los que escuchan por las redes sociales, Dios de la gloria, porque tu mensaje no lo detiene en la frontera. Tu mensaje es un mensaje que conmueve al mundo entero, Dios de la gloria. Te lo pedimos, tráenos la bendición. Aquí van a haber aplausos para tu palabra. Van a haber gloria a Dios y aleluya para tu palabra. Aquí va a haber amor para recibir tu palabra. Aquí hay corazón para amarla. Alabanzas al que vive. Aquí hay deseos para obedecerla. En el nombre de Jesús, este hombre está en tus manos ahora, para que nos predique tu palabra, soberano Dios. Siéntese, tenga la bondad. Origen del Evangelio. Escogí esta porción de la Biblia porque el apóstol, antes de ser apóstol, un perseguidor del Evangelio, y dentro de su trayectoria de vida me llama mucho la atención a mí. Camino a Damasco, conoce al Señor, empieza un desarrollo de vida cristiana y vivía en Tarso, y de allí Dios lo llama al trabajo de ministerio y nunca más volvió a Tarso. Nunca más. Porque murió en Roma. Así que el Señor te encontró aquí, sea en Suiza, España o Italia. Y si das tu vida aquí al Señor, bienvenido sea. Y si nunca vemos nuestros familiares, si son cristianos, los veremos en el cielo. Amén. Yo estoy 8 años ya fuera de mi país. Samuel creo que tiene 15 o 14, igual Eduardo. Y si es de dejarnos, y si es de dar la vida en el país donde estamos, y si nunca regresamos a Ecuador, bienvenido sea. Bienvenido sea. Pablo, esclavo de Jesucristo. Esa es la palabra siervo. Significa esclavo.
porque él sí entendía una cosa: ¿quién lo compró? Él sí conocía bien quién lo compró. Y debemos entender nosotros esa expresión: Pablo, esclavo de Jesucristo. Lo primero que nos presenta el escritor aquí es el origen del Evangelio. Amén. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio ¿de quién? Dios. Oiga, desde allí ya uno debe ponerse a pensar que el Evangelio es de Dios. Ese es el origen del Evangelio. Amén. Me puse a pensar yo por qué Pablo utiliza esa expresión y justamente a los romanos. Indudablemente que algo estaba pasando en la circunstancia de vida del escritor para que él se haya interesado en mandar tremenda carta que ocupa el primer lugar de importancia de las 14 cartas que escribió el autor. Parece ser que los romanos conocieron al Señor el día de Pentecostés, según lo afirman muchos historiadores, porque nadie llegó primero a Roma a predicar. Da a entender entonces que los primeros cristianos fueron convencidos por el Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando cuando esas personas, que muchos eran prosélitos y judíos que vivían en Roma, llegaron a conocer a Cristo ese día en Jerusalén, en esa fiesta grande. De allí terminó la fiesta y se fueron a Roma y se empezaron a congregar dentro de algún lugar de Roma y empezaron a adorar a Cristo. Pero como la palabra evangelio en esa época ya se utilizaba antes de que los escritores la hayan usado, la palabra evangelio significa mensaje de buenas nuevas. Y esa palabra era utilizada por los grandes emperadores, tanto griegos como romanos. O sea que no era nueva para el entorno. Y por eso es que el apóstol trata de hacer una diferencia importante, de que esta buena nueva no era de ningún personaje del imperio romano o del imperio griego, sino del propio Dios de los cielos. Amén. Amén. Y allí que hay que ponerle mucha lupa a lo que el escritor está diciendo, porque de pronto, como nosotros no estamos en esa circunstancia y lo leemos y no nos damos cuenta de que estamos olvidando el momento histórico en que el escritor escribe sobre el origen del Evangelio. Pablo está tratando de decirle a los romanos: esto no viene de César, esto no viene de Nerón, esto no viene de Calígula, esto no viene de ningún otro emperador, por más grande que haya sido, como Alejandro Magno. No, esto viene del mismo cielo. Amén. Entonces esto tiene una importancia tal, y felicito al pastor, dijo él ayer: Dios puso en su siervo. Y es que si tú identificas que el Evangelio es de Dios, nunca te vas a apartar. Y si tú identificas, amigo, que el Evangelio es de Dios,
lo vas a abrazar en esta mañana. Y vas a ser un cristiano de toda la vida. Porque eso es lo que somos. Entendimos el Evangelio. Y por eso estamos aquí. ¿Cierto? Porque el Evangelio no es una invención humana. Note usted que el escritor dice, nunca tome esta palabra el Evangelio de Pablo, porque él se hace a un lado. Él dice el Evangelio de Dios. Amén. Entonces sigamos entendiendo esto de lo que es el mensaje. Todos los emperadores, tanto griegos como romanos, tenían mensajeros. Todo eso tenía un origen. Habían buenos mensajes, malos mensajes. Y dentro de eso ya ellos estaban acostumbrados a recibir mensajes, buenas nuevas o malas nuevas. Pero reitero yo en esto porque esto es importante que usted entienda en esta mañana. Que Pablo trata de definir, hacer una distinción de que lo que él está predicando, de lo que él está proponiendo a la raza humana, es un mensaje distinto al que recibió o recibe César o recibe los emperadores. Es un mensaje que da vida eterna. Mientras los otros mensajes solamente daban una alegría momentánea al pueblo, porque conquistaron cierto país, porque llegaron a cierto lugar y conquistaron cierto lugar, y se alegraban por un momento. Pero Pablo está haciendo una dimensión que este evangelio es un evangelio sin límites, que llega al corazón del hombre no para contentarlo un momento, no para darle una alegría unos cuantos minutos, sino para llenarlo de un gozo eterno. Porque la vida del cristiano no termina aquí muriendo, sigue en la eternidad, sigue en la eternidad. Amén. Porque si esto fuera todo el evangelio, yo ya me voy a mi casa, ¿cierto? El evangelio lo transporta a uno a una dimensión que lo que ahora estamos dentro de esa dimensión es una dimensión extraordinaria. Es una dimensión sin límites. Amén. Por otra parte, también ya habían otros mensajeros. Ya se había levantado un mensaje, el mensaje de Sócrates, el mensaje del propio imperio babilónico a través de Tamus, Ninru y Semiramis, que también querían una adoración al mensaje de ellos. Se levantaron adoración a los propios emperadores. Y como que este nuevo mensaje que propone el apóstol para los romanos cristianos que estaban en esa época, a pesar que lo habían conocido allá en Jerusalén, pero estaban con un poco de recelo y de miedo y de temor, porque no era fácil. Yo ahora que estuve con Danilo allá y nos quedamos viendo el circo romano y todo lo demás, y me trasladé en el tiempo, y cuántos cristianos dieron la vida allí. A muchos los quemaron, a otros comido de fieras, y uno logra plasmar ahí el tiempo, detener un momento el tiempo y trasladarse allá y decir, bueno, esto pasó aquí. Entonces no era fácil en esa época ser un seguidor del evangelio. Por eso Pablo se propone ir allá a Roma.
Y Pablo, cuando se propone ir a Roma, porque Roma era la capital del imperio, y como capital del imperio todo se manejaba en Roma: la política económica, la política social y la política religiosa. Y de allí que este hombre le dice a los romanos, a los hermanos romanos, tanto prosélitos como judíos que estaban allá, un poco avergonzados, porque no querían hablar de este evangelio, porque para muchos este evangelio se iba a acabar. Tanto así que los emperadores trataron de matar a todos los apóstoles y dijeron: aquí se termina el evangelio. Pero Pablo, escribiendo, dice: yo voy a ir a Roma. A mí no me importa que sea el imperio, la capital del imperio. Aleluya. A mí no me importa que allí esté el emperador. A mí no me importa que allí haya prohibición de adorar a otro ser que no sea el César. A mí no me importa que allí no dejen hacer culto al Dios llamado Jesucristo, que presente este evangelio. No, dice él en el versículo 16: porque yo no me avergüenzo del evangelio. Por eso Pablo utilizó estas palabras tan chocantes que de pronto a la persona que lee en este momento no le da tanto énfasis a eso. Pero Pablo supo por qué lo dijo. Dice: yo voy a ir a Roma, yo voy a predicar a Roma. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque he entendido que el evangelio es potencia de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces este personaje no se avergüenza. Ahora pensemos nosotros en lo que sigue. El versículo 2 de Romanos, que él había prometido en las santas escrituras. Amén. Quiere decir que el evangelio es una promesa. El evangelio no es un invento de última hora porque de pronto a Dios no le funcionó algo. No, el evangelio es el propósito eterno de Dios para redimir al hombre, al más vil pecador. Amén. Amén, 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 amén. Quiere decir que en la Biblia usted encuentra el evangelio, porque el evangelio es una promesa. ¿Sí? El evangelio no es un invento humano. El evangelio es una promesa ¿de quién? Dígalo. De Dios. Por eso aquí nos atrevemos a decir, óigame bien, que este evangelio, como no es una promesa de Samuel, ni de Carlos, ni de Eduardo, es una promesa de Dios. Y donde quiera que llegue el evangelio, hay un impacto sin límites. En El Salvador empezamos mi esposa y yo a hacer cultos y una hermana más. En Costa Rica empecé a hacer cultos solo con mi esposa.
Pero como este evangelio no es mío, este evangelio no es de ninguno de estos pastores, este evangelio es de Dios, y donde usted se para a predicar el evangelio, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que pasar en la vida del hombre. Amén. Por eso usted ve que todo esto es fruto del evangelio. Y por eso usted ve que aunque cambien al misionero, cambien al pastor, la gente sigue no al misionero, porque no es un mensaje del misionero, sino que es un mensaje traído del cielo, es un evangelio que transforma vida, y usted se queda con el inventor del evangelio y no con los pregoneros del evangelio. Porque si alguien se queda con el misionero, los pastores que llevamos este mensaje, no ha entendido el evangelio. Sencillo, no lo ha entendido. Amén. Porque yo me quedo con Cristo, el inventor del evangelio. Amén. Entonces ya entendimos que el evangelio es una promesa. Cuando usted, a veces la gente dice los 4 evangelios, generalmente para el católico considera que eso es el evangelio. Por eso cuando hacen la misa católica y dice vamos a leer el evangelio, y leen un evangelio, sea San Marcos, San Lucas, San Mateo, ¿cierto? Pero cuando nosotros los pastores predicamos el evangelio, cogemos cualquier porción de la Biblia, porque en la porción de la Biblia está el evangelio. Porque el evangelio, repito, es una promesa. Si leemos nosotros en Hechos capítulo 13, versículo 32. Ya lo tenemos. Lea la Biblia, porque en la Biblia usted descubre este evangelio. Amén. Capítulo 13, versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella que hecha a nuestros padres. ¿Cuáles padres? ¿Acaso serán los curas? ¿A cuáles padres? ¿A cuáles padres? Adán, Abraham, Isaac, Jacob. Esos son los padres, no son los curas. Por eso ellos se apropian de una palabra que no es de ellos. Amén. Entonces, está claro que esta promesa fue hecha